Hoy es día viernes 8 de octubre del 2021 y el miércoles nos quedamos en el paso número 2, que es mantener y esforzarnos porque permanezca ese espíritu de humildad en nosotros. Entonces nosotros tenemos que procurar, sabemos que estamos siendo fundamentados a través de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos un fundamento fuerte, que es por medio de la palabra de Dios, entonces vamos a ir aprendiendo a ser humildes. La humildad es un fundamento que nosotros tenemos que tener para que nuestra fe, porque nuestra fe es probada a través de la humildad, y eso lo miramos en la historia de esta mujer judía, la fe de una mujer judía. Entonces, que cuando nosotros tenemos nuestro fundamento bien fuerte, fortalecido en el Señor, entonces no importa si es el mismo Dios que dice que no, porque aquí miramos en la palabra que Jesús dice que una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando a Dios: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Y Jesús no le contestó nada. O sea, no le contestó nada. Si esta mujer hubiera sido una mujer orgullosa, una mujer altanera, una mujer jactanciosa, una persona de esas que ¿cómo es posible que Dios a mí me va a decir que no? Entonces ella se hubiera ido. Pero esta mujer estaba muy fundamentada en la palabra de Dios, entonces no le importó lo que Dios dijera. Al contrario, su actitud, la actitud de ella fue una actitud de humillarse delante de Dios. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron. Oiga, los discípulos, los que andaban con Jesús. Por eso nosotros tenemos que aprender que muchas veces no son los hermanos los que nos van a ayudar, los hermanos en Cristo, sino que es el mismo Espíritu Santo que nos va a motivar para que sigamos adelante. El mismo Espíritu Santo nos va a ayudar para que nosotros permanezcamos fundamentados en la palabra de Dios. Porque vamos a ver si aquí los mismos que andaban con Jesús, y si eran hermanos y se amaban al prójimo y si querían ayudar a la gente, ¿cómo es posible que le dijeran y que le rogaran? O sea, le rogaban porque de seguro ya le habían dicho una vez y Dios no les había hecho caso. Le rogaban y le decían: dile a esa mujer que se vaya. O sea, ellos no tenían autoridad para decirle a aquella mujer que se fuera. O no tenían el valor, pero querían que Jesús le dijera a esa mujer que se fuera. Entonces, por eso nosotros, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos quiénes somos nosotros, entonces por más que una persona quiera hacernos sentir mal, que nosotros no servimos, empiezan a decir palabras que no van con nosotros, porque de todo ser humano tiene un valor. Entonces, pero por falta de conocimiento de la palabra, muchas veces nosotros nos aceptamos lo que otro dice. Aceptamos lo que otro dice, pero esta mujer, el caso de esta mujer no fue así, porque tenía su fe muy fundamentada en Dios. Entonces, porque viene gritando detrás de nosotros, decían ellos, y Jesús le dijo, o sea que Jesús respondió a las peticiones de sus discípulos y le dijo a la mujer: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces ese es otro rechazo. Ahí va una segunda palabra negativa. Una segunda palabra negativa. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él. O sea que en vez de salir huyendo ante otra negativa, esta mujer lo que hizo es que más bien se humilló. Se humilló y se fue a arrodillar delante del Señor. Y las palabras de ella fueron: Señor, ayuda. Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Una tercera negativa. Una tercera palabra negativa. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieras. Y desde ese momento su hija quedó sana. O sea, estoy repitiendo, digamos que va a ser esta es una segunda parte de ese mensaje, porque he tenido problemas con el teléfono que se para así de un solo. Pero no, y ese problema ya se solucionó, espero yo, ¿verdad? Que ya esté solucionado y que no vaya a seguir. Entonces por eso estoy repitiendo, digamos, el paso número 2, porque me quedé ese día así solo leí nada más, que fue el día miércoles. Entonces aquí vemos donde esta mujer mantuvo su humildad, porque recuerde que estamos viendo fundamentos firmes, que esta sería la segunda parte.
por los motivos esos de los que ya le expliqué. Entonces el segundo paso es mantenerse y esforzarse porque permanezca ese espíritu de humildad. Entonces, de humildad y de perdón en esta mujer se puede ver ese espíritu, ese esfuerzo que ella hizo y que permanece ese espíritu de humildad y de perdón, porque en vez de huir, y miren, no es para cualquiera, o sea que si uno va donde un personaje de alto rango y le dice, no te puedo atender, o sea, no es cualquiera que se va a quedar ahí esperando nada. Tiene que ser una persona verdaderamente humilde. Entonces fíjense que aquí nosotros podemos aprender también que por eso muchas veces vamos a pedir favores y la gente nos dice que no, vamos buscando algo de alguien y nos dice que no, y fíjense que es Dios probándonos. A veces tenemos que insistir. A veces tenemos que insistir porque así se ve qué tipo de personas somos nosotros, si hemos aprendido a ser humildes o si todavía permanecemos con ese espíritu de arrogancia, de altanería, de orgullo, que muchas veces es lo que nos caracteriza. A veces no nos caracteriza la humildad, sino que el orgullo, la prepotencia y todo eso tiene que irse de nosotros. Porque esos son fundamentos falsos, orgullo, prepotencia, jactancia, todo eso son fundamentos falsos. Entonces, el fundamento que debe de permanecer en nosotros es humildad. Entonces, el paso número 3 es asegurarnos de seguir guiados por la palabra de Dios a través de su espíritu. Asegurarnos de seguir guiados por la palabra de Dios a través de su espíritu, porque hay muchos espíritus falsos. Andan muchos espíritus falsos, entonces nosotros tenemos que asegurarnos qué espíritu es el que a mí me está guiando. Si el Espíritu Santo de Dios nos está guiando, entonces nosotros vamos a entender, vamos a tener discernimiento, vamos a entender todo lo espiritual, vamos a entender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces por eso es muy importante que vengan cosas negativas para que nosotros podamos discernir, para que nosotros podamos escuchar también lo falso. Escuchar lo falso, y por eso es muy importante, siempre digo yo, siempre es importante leer la palabra, porque si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, y para ver esto nos vamos a ir a Timoteo 4. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, entonces nuestro fundamento va a estar débil y cualquier falsedad nos va a envolver y nosotros vamos a creer y nos vamos a volver unos apóstatas. Porque cuando nosotros ya empezamos a dudar de nuestra fe, a dudar de las promesas de Dios, entonces ya nos convertimos en un apóstata. Cuando ya nuestra fe, o sea, empezamos a dudar totalmente de Dios, pues porque hemos escuchado espíritus falsos y de repente esos espíritus falsos, esas enseñanzas falsas que son las que vamos a ver aquí, enseñan otras cosas que no están basadas, no están fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros caemos ahí, ese es un fundamento falso. Entonces por eso tenemos que estar seguros en este paso número 3, asegurarnos de seguir guiados por la palabra de Dios a través de su espíritu y no seguir falsos maestros. Entonces dice en Timoteo 4, vamos a leer, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. O sea, renegar es como dudar de la fe. Dudar de mi misma fe, dudar de la fe en Dios. Recuerde que dice la palabra, el justo por su fe vivirá. Nosotros tenemos que vivir por fe hasta que Jesucristo venga. Nuestra fe tiene que ir creciendo, nuestra fe tiene que ir aumentándose cada día. Eso se va a lograr a través de los procesos, a través de las pruebas, a través de las dificultades, es que nuestra fe va a ir creciendo. Si nosotros no tenemos pruebas, entonces nuestra fe nunca se va a fundamentar. Entonces por eso es que es importante que vengan las pruebas, es importante que estemos en lugares donde escuchamos cosas falsas también para ver si podemos discernir, que igual eso nos va a ayudar para que nosotros podamos estar esperando al Señor, que si nos morimos pues también nos vayamos con el Señor, porque si renegamos de la fe y nos volvemos a enseñanzas falsas, entonces si nos morimos no nos vamos con el Señor. Y ese puede ser donde aproveche, Satanás va a aprovechar cada puerta que nosotros le hablamos para meterse más y para seguirnos engañando y seguirnos engañando. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de cuidarnos nosotros mismos. No esperar que otro nos cuide. Porque si yo soy falsa, ¿qué le voy a estar enseñando a usted? Falsedades. Entonces por eso es que es importante, aun que lo que yo leo en la palabra, por ejemplo, ahorita estoy leyendo, ya estoy en Timoteo 4, primera de Timoteo. Entonces que la gente se vaya a leer todo.
yo voy a leer aquí todo lo que está aquí. Pero de repente si uno no solo lee el versículo que uno le conviene, entonces uno lee solo ese versículo y a veces el contexto quiere decir otra cosa. Entonces por eso es que es importante leer la Biblia. Leer la Biblia es muy importante porque así nadie nos va a engañar y pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de discernimiento. Y aún así, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, es bien difícil que nosotros seamos engañados, porque el Espíritu dice que es lo que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, renegarán de su fe siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. O sea que hay enseñanzas que vienen de los demonios. Hay enseñanzas que están dirigidas exactamente por demonios y si nosotros le ponemos atención, entonces caemos en esas trampas. Caemos en esas trampas y comenzamos a seguir eso y a dudar de lo verdadero, a dudar de lo de Dios, a dudar de las promesas de Dios. Entonces harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Oiga bien. La gente que se deja engañar por otro. Ahora, pero ¿por qué también? Porque viene de repente el falso, ay, que el apóstol tal, que el maestro tal, que el profeta tal, porque yo le voy a decir que ahora ya ni mencionan a los pastores ni a los evangelistas, es bien difícil que los mencionen. Ahora solo es apóstol, profeta y maestro, y son 5 ministerios. Son 5. Porque ahí tiene que ir incluido el pastor y el evangelista. Después, el maestro, el profeta, el apóstol. Entonces, por eso es que tenemos que, nosotros mismos tenemos que pedirle a Dios. Señor, por favor, yo no quiero ser engañada, porque si la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Si estuvimos engañados allá cuando andábamos en el mundo, ¿por qué vamos a ser engañados ya aquí en las cosas de Dios? Entonces vamos a ser engañados por eso, porque vamos a escuchar esa gente falsa que reniegan de la fe siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. ¿Y quién es que va a hacer caso a gente hipócrita? La gente que los escucha. Y yo te voy a decir que esas sectas son las más grandes que pueden existir en el mundo. Por eso es que tienen millones de gente, porque como la gente sigue donde va más gente, ahí voy. Claro, hay sectas también pequeñitas que también son falsas. Pero por eso dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu de Dios, el Espíritu con el que Dios nos sella cuando nosotros aceptamos a Jesús, ese nos va a guiar a toda verdad. Y esas personas dicen que harán caso de gente hipócrita y mentirosa. La mentira tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás dice que es el padre de la mentira. Oiga bien, si es el padre de la mentira, ¿cómo no va a engañar a tanta gente? O sea que es especialista en mentir, el padre de la mentira. Así se describe a Satanás también como Lucifer, Luzbel, el padre de la mentira. Diablo. Entonces esas personas tienen esos espíritus de mentira cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. O sea que su conciencia no la tienen limpia. Si mi conciencia no está limpia, ¿qué le puedo enseñar yo a la gente de Dios? Tenemos que tener una conciencia limpia, pero para eso necesitamos tener fundamentos firmes. Para eso necesitamos tener esos fundamentos firmes. Para no permitir caer en los errores. Y déjeme decirle que esto se está viviendo en los últimos tiempos. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos. Ahorita estamos viviendo los últimos tiempos. Imagínense si esto se escribió desde aquellos miles de años. Cuanto más ahora. Estamos en otros tiempos. Esa gente prohíbe casarse. Aquí está describiendo ya lo que esa gente prohíbe. Pero hay unos falsos que también permiten que la gente se case. O sea, no se vaya a guiar solo por esto. O sea, que esa gente dice prohíbe casarse. Pero hay unos falsos que le permiten a usted casarse. O sea, que no le van a prohibir casarse para que no se vaya a guiar solo. No, así que como aquí
no prohíben casarse, entonces no es falso, no es que hay varias características. Entonces, pero una de estas dice que esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos. Nosotros tenemos que tener cuidado con la alimentación. Ahora está muy de moda. Yo siempre he dicho esto, que yo voy a comer lo que Dios me mande, porque ahora está de moda la comida saludable y que uno se enferma por las comidas, yo a través de la palabra de Dios me doy cuenta que las enfermedades vienen por el pecado, porque dice que la paga del pecado es muerte, y si yo no acepto la palabra, si yo no practico la palabra, entonces yo me voy a morir, alguna enfermedad me va a venir, pero no es por causa de la alimentación. No es yo definitivamente que eso no lo acepto. Yo, si usted lo acepta, pues gloria a Dios. O sea que si yo tengo la oportunidad de comer, de ponerle ahí agregarle otras cosas a mi comida normal, que sea saludable, porque yo no sé, yo pienso que el arroz no me va a enfermar, los frijoles no me van a enfermar. Pero si tal vez porque mi cuerpo ya tiene algo ahí que ha dañado, porque recuerde que estamos en un mundo de pecado, y de repente me hace daño algún alimento de estos, pero eso no significa que sea pecado o que sea malo comerlo. Entonces me hace daño por alguna enfermedad que yo tenga, por algo que no esté bien dentro de mí físicamente. Pero no voy a decir que es prohibido y que entonces ya nadie tiene que comer esos alimentos. Aquí dice, y comer ciertos alimentos que Dios ha creado. Oiga bien, qué importante ponerle atención a esto. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes y los que conocen la verdad. Para los creyentes y que los que conocen la verdad los coman. Así dice aquí. Y los que conocen la verdad los coman dándole gracias. Entonces eso significa que si alguien está en contra de comer ciertos alimentos es que todavía no conoce la verdad. Pero si yo conozco la verdad, a mí me puede venir a decir fulano, no se coma eso que le va a hacer daño, pero si a mí me gusta. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Usted no se deje llevar solo por lo que otro diga. Yo no le puedo decir, porque a mí me hace daño algo, yo no le puedo decir a usted que no coma. Recuerde que estamos viendo fundamentos firmes. Esto va también en los fundamentos. Esto va también en la fe. Esto de comer también es parte de la fe. Entonces, y mire que me gusta esto, dice que los creyentes y los que conocen la verdad las coman dándole gracias. O sea que esta gente prohíbe que los creyentes y los que conocen la verdad las coman. Pero nosotros que conocemos la verdad y los que conocen la verdad las coman, pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro. ¿Qué nos purifica a nosotros? La palabra. Si nosotros no fuéramos purificados por la palabra, con la sangre de Cristo, entonces nosotros cometemos tantos pecados, tenemos tantas fallas, nosotros como personas. Entonces la comida, ¿por qué va a tener? La comida, ¿por qué va a tener pecados? Entonces los que conocemos la verdad, dice que ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad las coman dándole gracias. O sea, esta gente prohíbe esto. Los falsos, le estoy hablando de los falsos. Pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro. La palabra de Dios y la oración hacen puro todo lo que nosotros hacemos. Ahora tenemos que poner en práctica la palabra. O sea, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que bendecir los alimentos. O sea, dale gracias, Señor, gracias por estos alimentos. Gracias por lo que me da. Pero si todo lo que mira, esto me hace daño, entonces usted se va a morir. Porque si empezamos a comer, para mí, ¿cuáles son las cosas saludables? Yo no sé cuál es la gente que dice solo las cosas saludables. Si las verduras tienen que ir incluidas también en los alimentos, pero el arroz, los frijoles, todo eso, que es lo básico, lo que come la gente pobre. Lo que come la gente pobre es lo que Dios le manda. Entonces, ¿cómo va a ser malo? Si Dios le provee sus frijoles, su arroz, sus tortillas, ¿cómo va a ser malo? Imagínense que yo me crié comiendo guineo, tajadas de guineo, pero ni fritas, sino que asadas. Asadas
porque yo me crié ahí en los campos bananeros y yo me crié pobre, pobrecita. Entonces, como a la finca volver a ir a agarrar guineos y pelarlos y asarlos, y nos peleábamos por comerlos, las tajadas de guineo, eso era lo que comíamos siempre. El día que comíamos otra cosa, para nosotros era una gran felicidad. Ay, míreme, aquí estoy. Hasta ahorita que yo sepa, yo no padezco de ninguna enfermedad. Porque sintiera cosas en mí, si padeciera alguna enfermedad, yo sintiera cosas en mí. Entonces lo que te quiero decir que es que no es la comida la que nos enferma es el pecado, la mentira, eso sí, la mentira, si yo tengo unas mentiras enraizadas y miento y miento y miento y miento, entonces eso me va a llevar, me va a destruir físicamente. Me va a destruir físicamente, me va a destruir internamente porque Dios, ya estoy excluida de lo de Dios, porque dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, el primer paso importante es que ya quedé excluida de lo de Dios. Y el segundo es que ya la gente ya no me va a creer, me pueden escuchar, pero no me van a creer. Ni mis hijos me van a creer, nadie va a confiar en mí. Entonces, la mentira sí te va a destruir. Aquí habla también de la hipocresía, no tenemos que ser hipócritas, y si somos hipócritas todavía no estamos fundamentados porque tenemos que ser sinceros con nosotros mismos primeramente y después con los demás. Entonces este es el paso número 3, asegurarnos de seguir la palabra. Debemos de esforzarnos también, el paso número 4. Pero voy a leer primero Lucas, porque también está Primera de Timoteo 4 y Lucas. Efesios 4:25 es, que voy a leer. Efesios 4:25 dice, por lo tanto, ya no mientan, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. O sea que aquí nos sigue hablando con respecto a la mentira. Nosotros no tenemos que mentir. No se mientan los unos a otros. Por lo tanto, ya no se mientan, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Entonces, si yo respeto a mi hermano en Cristo, entonces yo no le voy a mentir. Si yo lo amo, como la palabra dice que tenemos que amar al prójimo, pues tampoco le voy a mentir, porque cuando nos mienten es que la gente se burla de uno. Si alguien te está mintiendo, una te agarra como que sos un tonto, te tiene como tonto, se burla. Si yo con este hago lo que quiero, porque ya te mintió y te sigue mintiendo. Entonces eso no es amarnos. Eso es agarrar a la persona como un juego, a la otra persona, a la cual nosotros estamos utilizando para mentirle. Entonces, por eso dice, no se mientan, sino cada uno diga la verdad a su prójimo. Porque todos somos miembros de un solo cuerpo, o sea que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Todos los que ya hemos aceptado y los que no han aceptado y aceptan, entonces desde ese momento ya pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces por eso se deben de dejar todas estas cosas. Entonces ese decir la verdad es otro fundamento, es el mayor de los fundamentos. Todos los fundamentos son, porque los fundamentos es lo que lo sostiene a uno. Pero dejar de mentir es un fundamento muy fuerte, porque recuerde que somos tentados a mentir por diferentes cosas. Entonces, si nosotros estamos bien fundamentados en la verdad, entonces eso nos va a fortalecer más y más y más cada día. El paso número 4 es, debemos ser sinceros con nosotros mismos y rechazar toda hipocresía. Eso lo vamos a ver en Pedro. Primera de Pedro. Voy a ver, Primera de Pedro 2. Pedro 2 dice, por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. O sea, nosotros tenemos que despojarnos. Recuerda que no es Dios que dice yo les voy a sacar. Si yo me voy a despojar es que nosotros nos conocemos. Yo me conozco. Si soy hipócrita, yo cada día tengo que ir rechazando. Y en algún momento nosotros hemos practicado la hipocresía. Lo que pasa es que hay gente que es hipócrita, como quien dice, de marca. Pero nosotros, pero en alguna ocasión hemos practicado la hipocresía, entonces nosotros tenemos que despojarnos de toda clase de engaño, de hipocresía, de envidia, toda clase de chismes, de maldad. Nosotros tenemos que dice aquí, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura,
para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. O sea, como la leche pura y fresca es la misma palabra de Dios, tenemos que buscarlas con ansia, buscar la palabra de Dios, para que eso nos vaya fundamentando, nos vaya limpiando y para que podamos estar preparados para la muerte y para la venida del Señor Jesús. Tenemos que estar preparados cada día, cada segundo, que por medio de ella crezcan. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esa manera Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. O sea, esos somos nosotros, sacerdotes santos. O sea, un templo, porque yo soy un templo de Dios. Usted es un templo de Dios desde que usted acepta a Jesús. Entonces por eso tenemos que dejar todo esto que leí, porque somos el templo de Dios. Y pronto viene el Señor a llevarnos. Otra palabra también que está aquí es, el paso número 5 es esforzarnos por ser un buen árbol. Un árbol con buenos frutos. Entonces, porque por los frutos dice que nos vamos a conocer. Vamos a ver en Lucas 6, paso número 5. Esforzarnos por ser un buen árbol. Lucas 6:43. Dice la palabra de Dios. Lucas 6:43 dice, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. O sea, nosotros nos vamos a conocer por nuestras actitudes. Usted y yo nos vamos a conocer por nuestras actitudes. ¿Qué hay en mí? ¿Qué es lo que yo platico? ¿Qué es lo que yo hago? Entonces usted me va a ir conociendo. Ah, ya sé quién es esta mujer. No hay necesidad que yo diga, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy allá. Por supuesto que con la gente que me conoce, ustedes solo me escuchan, pues. Pero con la gente que me conoce, principalmente con mis hijos, porque en la casa es donde uno tiene que ser más transparente, donde uno tiene que ser más real. Porque de aquí es donde mis hijos van a tomar el ejemplo mío y tal vez aquí ahorita ellos no hagan lo que yo hago. Y si ellos hacen lo malo no es porque yo los aplaudo ni porque no conozcan que yo hago las cosas buenas, sino porque ellos ya es decisión de ellos, ya son mayores. Pero algún día entonces ellos van a reconocer y van a saber y van a tomar el ejemplo mío. Entonces dice, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. Si abunda la mentira en nosotros, entonces vamos a mentir. Si abunda la hipocresía, si abunda el chisme, pues eso es lo que se va a dar cuando nos reunamos con alguien. Ya te diste cuenta de tal cosa, y mira que fulano, que sultano, y empezamos a mentir. Vieras aquel, yo le vi esto, y empezamos a decir cosas que nada que ver. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos de otras personas. No nos formemos nosotros, no critiquemos a otra persona por lo que otro diga. Porque tenemos que conocer a esa persona, porque como le digo, los mentirosos siempre van a hablar cosas que no son. O tal hermano es así, nosotros no sabemos, no lo conocemos. No hay que formarnos juicios solo por lo que otro diga de nuestro prójimo. De la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien abunda Cristo en su corazón, entonces solo de eso va a hablar. Solo te va a hablar de la palabra de Dios. Claro que uno tiene que ser equilibrado, por supuesto, pero si yo no tengo que hablar, mejor me voy a quedar callada. Porque tampoco tenemos que ser hostigadores con la palabra de Dios. Dios nunca anduvo hostigando a nada, Dios solo daba la palabra y el que la recibía, pues la recibía y el que no, pues así se quedaba. Entonces, pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Ese es el paso número 5. El paso número 5. Esforzarnos por ser un buen árbol con frutos buenos. Ya vimos ahí porque
Entonces el paso número 6 es analizar si Jesús realmente es mi Señor. Analizar si realmente Jesús es mi Señor. Entonces, ¿cómo ya voy a analizar si realmente Jesús es mi Señor? Ese pasaje no se lo voy a leer porque ya lo leí la vez pasada, donde dice que si ustedes me aman, que eso está en Juan 14, 21 hasta el 24, que si nosotros amamos a Dios, pues vamos a guardar sus mandamientos. Y si no lo amamos, entonces no vamos a practicar esos mandamientos que conocemos. Esa es una forma, eso es lo más real. Por eso es que dice que pues, es ahí donde se miran los frutos, pues. Es ahí donde se miran los frutos. Entonces el paso número 6 es analizar si Jesús realmente es mi Señor. El paso número 7, analizar si mi casa está fundamentada, que eso está aquí lo vamos a ver también en Lucas 48. Si mi casa está fundamentada, ¿a dónde va a estar fundamentada mi casa? En la palabra de Dios. Lucas 6, 48, 49. ¿Por qué ustedes, bueno, voy a leer desde el 46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Entonces se parece a este tipo de hombre que está en esta, y aquí en el 49 ya explica. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. O sea, este hombre estaba haciendo un buen fundamento. Entonces por eso pone ese ejemplo ahí, se parece a un hombre. O sea, cuando nosotros oímos y hacemos lo que Dios dice, somos como este hombre. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo porque estaba bien construida. Entonces cuando vienen los problemas y estamos bien fundamentados, bien construidos en la palabra de Dios, venga lo que venga, entendamos o no entendamos, porque hay cosas que no las entendemos, hay procesos que no los entendemos, hay cosas que pasan en nuestra vida que no los entendemos, pero no los movemos. Usted dice, bueno, yo no entiendo lo que me está pasando y no sé por qué me pasa, pero yo sigo a Cristo. Usted sigue adelante, usted sigue adelante, usted sigue orando. Aunque no mire respuestas, usted sigue orando. Aunque no te traten bien, pero usted sigue tratando bien a los demás. Aunque te critiquen, pero usted sigue no criticando a esa persona que te critica. Aunque otro hable muy mal de nosotros, pero nosotros no vamos a seguir hablando mal de esa persona. Entonces, ¿por qué? Porque en nosotros hay frutos y nosotros estamos bien fundamentados. Y porque otro esté mal fundamentado, entonces no vamos a seguir el juego del que está mal fundamentado. Entonces, cuando creció el río, el agua dio con fuerza, pero ni moverla pudo porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó totalmente destruida. Es cuando nosotros, mira, no aceptamos la voluntad de Dios en nosotros, porque el mejor fundamento que debemos de tener también es aceptar la voluntad de Dios en nosotros, y ese es el paso número 8, saber a quién nos parecemos, porque si nos parecemos a Cristo vamos a aceptar la voluntad de Dios. Entonces pase lo que pase, nosotros no nos vamos a mover de la palabra de Dios, no nos vamos a ver, no vamos a empezar a hablar mal de Dios, no vamos a empezar a hablar mal de la palabra de Dios, a entender mal los mensajes. No vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos bien. Nuestra casa no está fundamentada en la tierra, así simple, sino que está en la roca. Y Dios es la roca para nosotros. Dios es la roca de nuestra salvación, porque recuerde que más que todo lo que estamos cuidando es la salvación, porque Dios nos ha llamado para que seamos salvos. Dios no nos ha llamado para que nos quedemos en el camino y también ser libres en Cristo Jesús. Y cuando conocemos la verdad, esa verdad nos hace libres. Cuando estamos bien fundamentados somos libres, porque no nos dejamos llevar por nada de lo que el hombre pueda decir, sino que vamos a ir a ver la palabra de Dios. Yo he tenido tantas malas experiencias en mi vida cristiana y siempre yo me he venido a la palabra de Dios. Tal vez he venido de allá toda herida, toda, humillada, despreciada.
Pero yo me vengo a la palabra de Dios, entonces yo digo, yo no soy lo que aquel dice, yo soy lo que Cristo dice, y esto es lo que, y yo siento aquella paz dentro de mi corazón. Entonces así tenemos que ser todos nosotros. Así tenemos que ser, estar fundamentados en la palabra de Dios, creer solo lo que Dios dice. Entonces estos fundamentos nos van a ayudar para que nosotros estemos esperando la venida del Señor. Y si no estamos bien fundamentados, entonces cualquier cosita